88.1 Inspira y Islanders Christian Church presentan Carolina, Tierra de Avivamiento. Un evento de fe y esperanza para clamar a Dios por Puerto Rico desde Carolina. Sábado 5 de octubre, 7 de la noche, en la Plaza Pública de Carolina. En la música, Samuel Hernández con banda en vivo, Los Pleneros de Fuego, Angelis Andrades y Juniel Sánchez. Y en el mensaje el pastor Edgar Joel. Un evento libre de costo. Trae tu sillita de playa y ven con toda tu familia. Sábado 5 de octubre, 7 de la noche, Plaza Pública de Carolina. Te invita Nissan GS Motors de Río Grande. Para más información, 787-306-3619. 787-306-3619. Dios les bendiga. Saludos. Este que les habla es su hermano y amigo Gilbert de la Cruz, pastor de jóvenes de la iglesia de jóvenes de Islanders Christian Church. Para mí es un placer y un privilegio siempre estar por aquí con ustedes. Estamos hoy en sustitución de nuestro pastor, el cual tenía unos compromisos, ¿verdad? Y nos pidió que le cubriéramos. Y pues aquí estamos para la enseñanza del día de hoy. Hoy quiero, ¿verdad? En mi formato, ¿verdad? Siempre que voy a hablar de algún tema que vaya a exponer o enseñar, dar como un pequeño adelanto de lo que voy a enseñar. Hoy queremos hablar vamos a hablar sobre un meollo de cosas. Pero vamos a hablar sobre la mente de Dios, vamos a hablar sobre lo que es la predestinación y el plan redentor. Vamos a hablar sobre esas tres cositas. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué busca Dios de nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios con el plan redentor de Cristo, el cual es salvarnos? Pero ¿por qué ese plan siempre estuvo en la agenda de Dios? Yo quiero, como base, leer el libro de Apocalipsis 13, capítulo 13, verso 8. Dice, hablando sobre la estatua, ¿verdad?, que el anticristo va a formar de sí mismo para que fuera adorada. Dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios, como un Dios todopoderoso, todo lo sabe, es omnisciente. Y dentro de la mente de Dios, el pasado, el presente y el futuro le son lo mismo. Hay una frase que yo utilizo con los jóvenes cuando les voy a hablar sobre que Dios tiene el control, que Dios tiene, ¿verdad?, el control, tiene la batuta, que dejen a Jesús estar en la barca porque Él conoce los tiempos, Él conoce las temporadas. Y siempre le digo esto, para Dios, tu futuro es una serie de Netflix que ya Él vio. Repito, para Dios, tu futuro es una serie de Netflix que ya Él vio. Él la vio. Por lo tanto, como ya la vio, ya tiene el desenlace. Le puede dar fast forward, le puede dar rewind, le puede dar pausa. Inclusive la puede quitar y encenderla cuando Él quiera. ¿Por qué? Porque eso que nosotros llamamos vida, ¿verdad? Eso que nosotros llamamos años, minutos, segundos, para Dios no existe. Dios, como he dicho en anteriores ocasiones que me he sentado aquí, y ¿verdad?, a mis jóvenes se lo digo, ¿verdad? Dios, si vamos a resumir cuál es el propósito de Dios con nosotros, su creación, siempre va a ser darse a conocer y que lo conozcamos. Ahí yo te lo resumo, pero el resumen del resumen del resumen. Que lo conozcamos y que nos acerquemos más a Él. ¿Qué pasa? Nuestra vida ha sido no planificada, sino vista ya por Dios. Ya Él sabía todo. Pero, volviendo al tema de los meses, los días y los años, Dios ha tenido que utilizar la métrica del tiempo para poder relacionarse con nosotros. Por eso es que el ser humano necesita que, ¿verdad?, los
las facciones de esta vida, ¿verdad? Necesita que los detalles, los elementos de esta vida sean palpables, sean medibles, sea algo que pueda medirse, contabilizarse. Pero ¿qué pasa? Cuando usted se va a relacionar con un Dios infinito, usted no es infinito. Pero me llama la atención porque Dios dice que el Dios eterno ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque en su cuerpo físico usted necesita medir, usted necesita saber que si usted se paró 30 minutos para realizar una tarea, si ya lleva 45, pues se pasó del tiempo. Está 15 minutos over y esos 15 minutos pues lo harán a usted desorganizarse en otra tarea o en otro quehacer que ya usted había decidido hacer. Yo sé que empezamos medio filosófico, pero vamos a darle forma a esto. Dios no necesita ese acto de medir. Dios no necesita que las cosas sean contabilizadas, porque Él es infinito. Pero Dios, en su soberanía y en su sabiduría, ha elegido poner el tesoro de su Espíritu Santo, o sea, su presencia misma, su esencia, el único ser que puede escudriñar su profundidad. ¿Quién es Él? La deidad. Él ha decidido ponerlo en usted y en mí. Por lo tanto, imagínese, ¿verdad? Dios, yo quiero que usted sepa que Dios no se enoja con su imaginación y Dios no se enoja ni se ofende con sus preguntas. Quiero que ¿verdad? Que tenga eso bien claro y que siempre que tenga la oportunidad de sentarme aquí, voy de alguna u otra manera a atacar el pensamiento religioso. Siempre, siempre, siempre. Es como una misión que yo siento dentro de mi corazón que Dios me ha puesto. Siempre que se me dé foro, voy a atacar el pensamiento religioso. ¿Y qué tiene que ver la religión con todo esto? O sea, el usted pensar que como Dios es muy grande, es inalcanzable y usted no debe pensar, no debe razonar, porque si usted razona, usted está ofendiendo a Dios, porque tal vez tradicionalmente le enseñaron que la fe tiene que ser una creencia irracional, una creencia que no incluya pensamiento crítico. Usted está equivocado. Repito, si a usted le enseñaron que para usted agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, usted simplemente tiene que pensar irracionalmente y todo creerlo porque sí, pues no. A eso no le estoy llamando a que usted sea incrédulo ni a que usted se convierta demasiado empírico. Empírico es alguien que quiere que todo sea analizable, que todo se pueda contar, que todo se pueda explicar. No es eso. Dios sabe que usted y yo en sí no podemos relacionarnos con Él. Porque, ¿verdad? Hay ciertas cosas que para analizarlas tienen que ser reveladas. No pueden ser explicadas. La palabra de Dios contiene, ¿verdad?, un conjunto de enseñanzas, estatutos, reglamentos y leyes que sí son analizables. Porque son, digamos, patrones de conducta y de moralidad de lo que Dios espera de nosotros. Y la moral, usted puede entender por qué si a usted le gusta algo que está en casa de su vecino, un objeto, una prenda de ropa, un objeto, algo, no sé, a usted le gusta, digamos, la máquina de recortar grama de su vecino, pues además de que la ley le va a caer encima si usted lo hace, pero es inmoral, es moralmente turbio, sucio, es incorrecto usted decir, me gusta, lo tomo, porque eso no le pertenece a usted. Eso usted lo puede entender. Ahora bien, esas cosas reveladas
pues, o ¿verdad? Que son, que las podemos entender. ¿Por qué? Porque es un chip de conciencia, ¿verdad? Ubicada en nuestra moral que Dios ha puesto en nosotros. Todo ser humano, al menos que no sea que sus facultades mentales estén un poco comprometidas, todo ser humano sabe, o por lo menos la gran mayoría, ¿verdad? Sabe que usted tomar algo que no le pertenece es incorrecto. ¿Por qué? Porque a usted no le gustaría que le hicieran lo mismo. Eso se puede entender y eso se puede explicar y enseñar. Pero ahora bien, las cosas de Dios no siempre son blanco y negro. Si usted trata de entender a Dios, usted puede ser que se le fundan 2 o 3 cables, hermano. ¿Por qué? Le voy a explicar. Siempre que yo me toca hablar de las zonas grises de Dios, empiezo por esta línea. El mismo Dios que, ¿verdad? Simbolizando el pan de vida, Jesús, simbolizando su palabra. El mismo Dios que mandó, autorizó a que en el lugar santísimo se guardaran unos pedazos de pan sin levadura que eran solamente para que el sumo sacerdote los consumiera. Fue el mismo Dios que autorizó que cuando David huía de Saúl, David y los que andaban con él comieran de esos panes. Repito, esos panes solamente eran para los sacerdotes. Y cuando David estaba huyendo, ¿verdad? Que injustamente el rey Saúl lo quería matar, quería verle la cabeza donde tenía los pies, por envidia. Él llega a esta ciudad, ¿verdad? Sacerdotal, y el sacerdote, ¿verdad? David le dice, no, es que estoy en una encomienda del rey. Ya está mintiendo. Él no estaba en ninguna encomienda del rey. Él le estaba huyendo al rey. Y él y los que andaban con él comen de los panes. Tal vez usted me diga, ok, David no era sacerdote como tal, ¿verdad? En el sentido estricto de lo que es un sacerdote. Aunque así, ¿verdad? Se puede decir que hacía funciones sacerdotales. Pero era un ungido. Y por la unción se los pudo comer. Pero es que los que andaban con él no eran ungidos. Y dice que Dios, inclusive Jesús, 1500 años después, toma como un ejemplo, 700 a 1000 años aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente, que es lo que hay entre David y Jesús. Jesús toma eso como un ejemplo de un acto de fe y de moral, o sea, de moral divina, o sea, de entender a Dios. Cómo Dios te dice que no te comas los panes, pero él sabía que David estaba huyéndole injustamente a Saúl. Y él se come los panes, lo cual era un pecado porque era una desobediencia, y Jesús lo cuenta como un acto de justicia. Esos son zonas grises, esos son cosas que si usted no entiende el carácter de Dios y usted es dado a seguir solamente la ley porque es lo que está escrito o es lo que le enseñaron, pues usted va a tener ¿verdad? Serias dificultades a la hora de relacionarse con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios en ocasiones te va a decir, camina derecho. Y usted dice, pues ok, camino derecho. Y de momento te va a decir, para y da 7 pasos hacia atrás. Si tú te paras, pero no a dar los 7 pasos hacia atrás, a obedecer. Si tú te paras a analizar por qué te dice primero que vaya hacia adelante y luego te dice que vaya hacia atrás, hermano, usted tiene riesgo de que se meta el enemigo de las almas y usted tiene riesgo de caer hasta, se puede decir, hasta una crisis existencial. Porque usted tiene que entender que a Dios usted no lo puede entender. Parece una contradicción, pero lo repito, usted tiene que entender que a Dios usted no lo puede entender. Lo mismo. El Dios que es la verdad. Dios no se relaciona con la mentira. Los mentirosos no van al reino de los cielos porque en el cielo no va a entrar nada sucio, nada impuro, nada inmundo. Pero cuando las parteras de Egipto, por orden del faraón, echaban el faraón le había dicho, Israel se está multiplicando mucho en nuestro pueblo. Nos pueden dar un golpe de estado. Háganme el favor y maten a todos los niños
que nazcan y solamente dejen a las hembras. Y las parteras, ¿qué hacían? En vez de obedecer y matar a los niños, los escondían. Cuando Faraón las descubre, las confronta y le dice, ¿por qué no hicieron caso? Ahora tiren a los niños al río Nilo. Y dice que ellas mintieron y dijeron, no, es que las hebreas son fuertes, son robustas, lo cual era cierto, pero no era porque ellas eran robustas, eran porque las parteras habían escondido a los niños. Ellas mintieron. Mas, sin embargo, dice que Dios prosperó sus casas y sus vidas por ese acto de misericordia y de bondad. Entonces, yo quiero que usted entienda que Dios odia la mentira, porque Él es verdad y no hay mentira en Él. El padre de toda mentira es el enemigo, el diablo. Pero Dios lo que ve es la intención de su corazón. Si usted ve que está ocurriendo una injusticia y usted por conciencia, Dios le pone en su corazón actuar a favor del que está recibiendo la injusticia, pero eso conlleva decir no cuando era sí o decir sí cuando era no, a usted eso no se le cuenta como pecado. ¿Por qué? Porque fue un acto de justicia. Y el mismo Dios que dice odio la mentira es el mismo Dios que dice amo la justicia. ¿Me va siguiendo? O sea, ¿a qué voy? Empezamos con la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Y con que el plan redentor y todo eso. Y nos metimos ahora por lo que es la justicia de Dios. Dios siempre va a ver lo que está dentro del ser humano. ¿Por qué? Dice la palabra que Dios dijo, he aquí que todas las almas son mías. Tanto las almas que le sirven como las que no le sirven. Si las almas todas no fueran de Dios, el mismo Dios que incitó, el mismo Dios que le decía al faraón de Egipto, deja ir a mi pueblo, si Dios no tuviera el control, si Dios no literalmente fuera el dueño de esa alma, Dios no hubiera podido hacer lo que hizo. Pero como estamos hablando de la deidad, el Dios todopoderoso del universo, el creador, Él puede decirle a Faraón que deje ir a su pueblo, pero a la misma vez incitarlo y endurecerle el corazón para que no lo deje ir. ¿Por qué? Razón número 1, propósito número 2 de la vida. Le dije que el primero es conocer a Dios y acercarse a Él. Número 2, Dios todo lo que haga, todo, entiéndalo, todo. Aunque tenga que ver, aunque ese todo incluya permitir que le hagan la guerra a su palabra y a sus estatutos, Dios todo lo que haga va a ser para traer gloria a su nombre. Todo lo que pase va a llevar gloria a Dios. Inclusive me voy más lejos. Todo el que desobedece a Dios en algún momento, sea para mostrar su justicia o sea para mostrar la gloria de su misericordia, o sea, las grandezas de su misericordia, como quiera que sea, aún el que desobedece a Dios, el nombre de Dios será glorificado, porque dice la Biblia que toda rodilla se postrará, se doblará ante Él y le dará gloria. Lo que me lleva a pensar que aún los enemigos, ¿verdad? En el pensamiento hebreo no se ve a nadie como un enemigo de Dios, ni siquiera al diablo mismo. Se ve como un instrumento para traer justicia. Pero, ¿verdad? Si usamos el término enemigo como referencia, ni los enemigos de Dios realmente son enemigos y están entorpeciendo la obra de Dios. Lo que están haciendo es trayendo gloria al nombre de Dios, porque en algún momento la justicia de Dios será manifestada y su nombre será engrandecido. Eso es siempre. El corazón de Faraón fue endurecido por el mismo Dios que deseaba libertar a su pueblo. Como, ¿verdad? Traigo este pensamiento que ya lo había adelantado. Dios dice que Él es un Dios de luz, pero lo mismo le son la luz que las tinieblas. O sea, Dios creó las tinieblas y creó la luz. El mismo Dios
que trae luz es el mismo Dios que crea la noche. El mismo Dios que se compara a sí mismo con un sol de justicia es el mismo Dios que permite la noche y que en el momento más oscuro de la noche sea cuando está a punto de amanecer. O sea, Dios ha elegido relacionarse con su creación, ¿verdad? Relacionarse con sus hijos e hijas. Pero Él sabe que al Él ser tan elevado, nos tiene que dar una pequeña ayudita. Y esa ayudita viene a través de la naturaleza. Dios se ha manifestado a través de las edades, los milenios y la era, a través de la naturaleza. O sea, Dios controla los elementos. Dios reina con poder. Y nada de lo que está ocurriendo está fuera de su alcance. Me venía a mí un pensamiento que compartí hoy en las redes sociales, que era: Jesús va de camino a donde ya llegó. O sea, Él llegó a tu encuentro, pero va de camino. Él llegó a donde tú lo estás esperando, pero va de camino y no llega tarde. Y como eso, que parece un ejercicio para fortalecer las habilidades cognitivas, ¿cómo eso podemos analizarlo? Sencillo, no podemos. En el espíritu usted entiende que Dios está, estuvo y estará. ¿Cómo? Porque Él lo llena todo. Quiero entrar al Salmo 139, versículos 16 al 18, para ilustrar un poco este pensamiento que quiero traer. Salmo 139, versículos 16 al 18. Dice, leemos en Reina Valera 1960. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Estaban escritas, no habladas, escritas, y luego fueron formadas. Dice, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Vamos a llevar esto versículo por versículo. Mi embrión vieron tus ojos. O sea, cuando yo todavía no estaba bien formado, ya Dios me había visto. Cuando usted todavía no había venido a la existencia física, ya Dios lo conocía. Lo cual nos deja saber que Dios siempre ha estado presente desde el momento de nuestra concepción. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Dice que estaban primero escritas y luego fueron formadas. ¿Por qué? Porque Dios escribió, esto es, ¿verdad?, metiéndonos en un poco profundo. Dios primero escribió y luego habló. O sea, el Dios Todopoderoso, que no necesitaba descansar, creó el mundo en 6 días y al séptimo descansó. Ahora bien, antes de Él crear, ya Él había escrito. Antes de Él sacar la creación que Él había pensado y crearla, formarla, valga la redundancia, ya Él había escrito. Por lo cual, Dios no tenía que escribirlo, pero a Dios le gusta que quede constancia de las cosas. Por eso es que la Biblia nos habla sobre lo que es el acto de jurar a veces. Porque usted y yo somos tan vulnerables y somos tan pequeños en comparación a Dios, que usted, como enseña el apóstol Santiago, usted no puede dar seguridad del día de mañana. Por lo tanto, siempre que usted vaya a hablar, meta a Dios en la ecuación y diga si Dios quiere. Eso lo dice el libro de Santiago. ¿Por qué? Porque el mismo Dios le gusta que las cosas consten, inclusive en ocasiones hablándole a su pueblo diciendo, juro por mí mismo no habiendo uno mayor.
que lo que yo he hablado se cumplirá. Y asimismo como Dios no tenía que hacerlo, pero Dios en su soberanía y en su omnisciencia eligió escribir todas las cosas y luego crearlas. O sea que Dios primero planificó y luego ejecutó, lo cual nos deja saber algo de la, ¿verdad? Una millonésima de % de lo que es la mente de Dios, que nos dice que Dios primero escribe, o sea, primero en el mundo espiritual Él plasma lo que Él va a hacer y luego lo trae a creación. Lo trae a la creación, lo forma. La creación vino a ser hecha cuando Dios habló. Y dijo Dios, sea esto, y fue hecho. Y dijo Dios, sea esto otro hecho, y fue hecho. Porque todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho mediante Cristo. El Cristo es el verbo, Cristo es la acción. Cristo fue el que hizo posible que las cosas vinieran a ser hechas. Porque en Él, como Él dijo, ¿verdad? Le dijo a sus discípulos, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y me atrevo a añadir aún debajo de la tierra, porque dice que Él fue a donde los principados y los exhibió públicamente, humillándolos en la cruz. Pero eso es otro tema para otro día. Primero la escribió y luego fueron formadas sin faltar una de ellas. O sea que a Dios no se le pasan los detalles. O sea que si su vida, si usted se ha depositado en las manos del Señor y su vida parece que no lleva un orden, tranquilo, tranquila. Todo lo que Dios ha hablado de usted vendrá a ser hecho. Hoy acariciamos, ¿verdad? Con más sentimiento el pensamiento calvinista, ¿verdad? He dicho en otras ocasiones que tanto el pensamiento calvinista, que cree que todo está predestinado, como el pensamiento contrario, ¿verdad? Que dice que hay más responsabilidad, ¿verdad? Por nuestros actos. Ambos pensamientos, como nos ha enseñado nuestro pastor, ambos pensamientos se pueden comprobar por la Biblia. Yo vengo hoy hablándoles del Dios que lo sabe todo antes de que pase. Pero otro día vengo a hablarles del Dios que dice, yo tengo pensamientos de bien para ti. Pero tú tienes tienes la capacidad de irte por el camino erróneo. Y si te vas por el camino erróneo, lo que atraerás para tu vida será maldición. Entonces, ahí hablamos de un Dios que lo predestinó todo o que va actuando según, ¿verdad?, el desenlace de nuestras propias decisiones. Eso es un tema para otro día. Pero le puedo decir que ambas corrientes de pensamientos describen a Dios en ocasiones, partes de los atributos del carácter de Dios, y ambas tenemos, ¿verdad?, o debemos estudiarlas, y ambas se pueden comprobar bíblicamente. Yo vengo a hablar del Salmo 139, que nos habla profundamente de lo que es la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, cómo Dios está en todos lados y lo sabe todo, porque ya todas las obras estaban escritas desde antes. El versículo 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Como una mente finita como la de David, que fue el que escribió este salmo, decía que sabía los pensamientos de Dios. Inclusive, dice cuán grande es la suma de ellos. O sea, que no solamente los sabía, sino que sabía que eran muchos. Ahí entramos en lo que el apóstol Pablo, aproximadamente 1000 años, 1200 años después, enseña, que es que el que tiene la mente de Cristo entiende todas las cosas. No es que lo sabe todo, es que entiende. Pero ahora bien, entiende todas las cosas ¿verdad? Al cual el apóstol Pablo se refiere, no incluye la comprensión necesariamente lógica. O sea, en el espíritu, en el reino de los cielos, usted puede entender sin que necesariamente eso que usted entiende tenga lógica. Por lo tanto, si usted lo entiende, pero no tiene lógica, quiere decir que usted ¿verdad?, carnalmente usted no lo puede explicar, pero usted lo entiende.
hay realidades que usted y yo tenemos dentro de nuestro ser, de nuestro espíritu, que no las podemos explicar, pero nos hacen saber que Dios siempre ha estado ahí. Usted conoce las suyas, yo conozco las mías. David conocía este código, ¿verdad? Este poder, por decirlo así, que tenía el meditar, ¿verdad? Y buscar conocer los pensamientos del Padre. Por lo tanto, aquí lo que me está diciendo, para expandir un poco lo que este versículo 17 nos quiere traer, si David conocía detalladamente los pensamientos de Dios, quiere decir que tenía una relación profunda con el Espíritu Santo. Por eso dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y si hablamos del corazón, hablamos de la mente, porque el corazón es un órgano que bombea sangre, ¿verdad? Pero cuando se habla del corazón, se habla de la parte del cerebro que maneja las emociones, de la parte de la mente. Inclusive, el cerebro y mente no es lo mismo. El cerebro, ¿verdad?, es un órgano que, ¿verdad?, dentro de sus muchas funciones, está conectado con el sistema nervioso del cuerpo, lo cual controla inclusive hasta los movimientos que usted hace, el yo abrir y cerrar mi mano, el yo girar mi cabeza, etcétera. Pero aquí hablamos de la mente, hablamos de un término un poco más intangible, un poco más espiritual, algo más, menos objetivo, más subjetivo, la mente. O sea, la mente, en su mente, tenemos que hablar de la mente. Si hablamos de la omnisciencia de Dios, tenemos que hablar de la mente. En la mente se esconde el campo profético. Muchas veces cuando usted recibe data del cielo a su espíritu, usted recibe esa data de una manera que usted no la entiende. Pero ahí es que entra la conexión entre la mente y el cerebro. Dios, conociendo la función del sistema nervioso, porque Él mismo fue quien lo creó, Él sabe, ¿verdad?, que el dunamis, el poder, o sea, la energía de su espíritu, puede hacer posible que esa data espiritual que usted recibe, usted la canalice y la procese en su cerebro, en forma de imágenes. Ahí es que vienen, ¿verdad?, los términos de los sueños y las visiones. De una o de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, ¿verdad? Se nos enseña en el capítulo 33 de Job, por sueño o por visión nocturna o por visión diurna. Dios, desde su omnisciencia, como ya he dicho ya en varias ocasiones, se quiere comunicar con nosotros. Dios va a hablarle a su corazón. Usted lo puede sentir aquí, puede sentir punzadas, puede sentir carga, puede sentir gozo, pero realmente eso está ocurriendo en su mente. Y esa emoción que usted siente tal vez en su espíritu, Dios diseñó el sistema para que esa emoción llegue al cerebro y usted pueda manifestarla. Por eso Él dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. ¿Podía el rey David analizar los pensamientos de Dios? No. Pero por medio del Espíritu Santo, él sabía que el secreto estaba, el secreto no está en entender a Dios. Si usted entiende a Dios, es bien probable que termine, ¿verdad?, como Jeremías. ¿Verdad? Que a veces usted estudia el libro de Jeremías y se da cuenta que en un versículo te dice que Dios va a salvar, y en el otro dice que va a traer destrucción porque son unos pecadores. En otro dice: te destruí, pero es para volverte a edificar porque te amo y tengo pensamientos de bien para ti. Y en otro dice que los voy a destruir a todos. Y usted dice: ¿a qué corriente de pensamiento le creo? ¿O cuál hago mía? Sencillo, usted no trate de entender a Dios, usted mejor preocúpese por tener a Dios adentro. El secreto siempre ha sido llenarte de Dios y no tanto tratar de analizar a Dios. Porque si tratas de analizar a Dios,
ahí van a llegar las limitaciones de nuestra mente. Todos la tienen, todos. Inclusive los intelectuales más iluminados y más inteligentes y sabios en la historia de la humanidad han fallado en entender o en comprender 100% cómo es Dios. Porque Dios no es tangible. Dios es infinito, no tiene principio, no tiene fin. Se ha acompañado a Él mismo por toda la eternidad, pero a la misma vez siempre ha estado solo. Pero a la misma vez siempre ha estado acompañado. El Padre y el Hijo son uno, pero el Hijo ruega al Padre por usted y por mí. Entonces Dios se ruega a sí mismo. Pero toda la gloria de lo que pase ¿verdad?, en la creación se la lleva a Dios Padre por medio de Jesucristo. Pero quien ejecuta es el Espíritu Santo. Dios, como ser todopoderoso, te perdona blasfemia a su nombre, inclusive al de su santo Hijo, nuestro Señor Jesús. Pero nunca te va a perdonar una blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, Dios es infinito. Podemos tratar de resumirlo y de sintetizarlo, ¿cómo le digo? Ponerlo, me quedo hasta sin palabras, ponerlo en palabras que puedan ser explicables, pero nunca va a llegar a serlo. El secreto siempre ha estado en tener a Dios adentro. Y continúo con el 18. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. O sea, a esto es lo que obviamente complementa el versículo de arriba, el 17. Dice que son preciosos sus pensamientos, o sea, que trae gozo los pensamientos de Dios en nosotros. Y son muchos, la grande suma de ellos. Dice si los enumero, o sea, si trato de enumerarlos y bajarlos a mi lógica, dice que se multiplican. O sea, que Dios tiene la capacidad de cuando tú te estés pegando y estés comprendiendo lo que Él está haciendo, siempre se te va a ir por la milla extra, siempre. O sea, a Dios nadie lo coge, Dios no ha perdido ni una batalla. O sea, Dios no ha perdido una, hermano. Dios lo sabe todo. Y dice que si los trataba de enumerar, se multiplicaban más que la arena. O sea, el rey David aquí utiliza, el salmista utiliza un simbolismo de que los pensamientos de Dios no tienen fin, pero él comenzaba a enumerarlo. O sea, que Dios realmente quiere, como le dije ahorita, relacionarse con su creación, y Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera entender que Dios te entiende. O sea, tú no entiendes a Dios, pero Dios te entiende. Entonces, como Dios te entiende, Dios, podemos decir, ¿verdad? No sé si el término correcto sea, se ha reducido, o sea, se redujo a nacer como uno más que de nosotros para morir y resucitar y llevar a cabo el plan redentor para relacionarse más como ser humano, habiendo sido ya un ser humano. Mientras más yo estudio el plan redentor de Dios, más me pierdo, porque es que es demasiado grande. Dice, despierto y aún estoy contigo. O sea, la palabra aquí que usan en hebreo, despierto, kutz, habla sobre el verano. Habla sobre el tiempo en que ya la cosecha, la siega, pasó. O sea, que dice, lo que él está diciendo, el pensamiento hebreo es un poco profundo a veces para explicarlo. Lo que él está diciendo es que cuando el tiempo de yo entender o el tiempo de yo cosechar ya ha pasado, o sea, cuando el tiempo de yo recibir ya ha pasado, ya pasó. O sea, por eso dice despierto. Ya ha pasado, aún estoy contigo. O sea, que Dios está cuando hay todo y cuando no hay nada. Dios está cuando estás ganando y cuando estás perdiendo. Dios está en el inicio, en el desarrollo, pero también estará en el final. Y si ¿verdad? lo evaluamos literalmente, despierto y aún estoy contigo, quiere decir
que cuando estás durmiendo, ¿verdad? Que tú no se desinhibe por completo, pero tu actividad cerebral se reduce drásticamente, casi en su totalidad. Dice, despierto y aún estoy contigo. O sea que Dios, cuando menos capacidad analítica puedes tener, o sea, Dios está cuando estás entendiendo, cuando estás diciendo, ahora entiendo lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque lo hiciste por mi bien. Dios está en ese momento, pero también está cuando estás dormido. O sea, despierto y aún estoy contigo. O sea, que siempre estuvo mientras el salmista durmió. Sabemos que el rey David, al ser tan profundo con Dios, ¿verdad? Esas cosas que David escribe, esa descripción sobre el carácter de Dios, sobre las realidades del reino celestial, solamente alguien que es profundo con el Espíritu de Dios y que fluye en lo que son los sueños y las visiones profundamente, solamente alguien puede tener tanta información en el Espíritu. Pero dice, despierto cuando mi espíritu está despierto, ¿verdad? Cuando mi espíritu está despierto, que es durante el sueño, pero mi mente está tal vez dormida, tú estabas conmigo. Y ahí dice, despierto y aún estoy contigo. Esta explicación que yo les doy la podemos tomar de forma implícita de esa porción del versículo 18. O sea, Dios lo que te está queriendo decir es, brother, estuve mientras dormiste, te velé el sueño y durante el tiempo diurno, o sea, el tiempo del día que estás en los quehaceres, pensando, analizando, sacando números, en las preocupaciones, en las responsabilidades, también yo estuve. O sea, yo estoy cuando estás calmado y yo estoy cuando estás agitado. Yo estoy cuando la mar está en reposo, diciéndote, yo soy el Dios que me muevo en el silbido apacible de la suave brisa, pero también estoy en la tempestad. En la tempestad te digo, déjame el control de la barca, y en la quietud te digo, acuéstate en mis brazos, ven y entra en mi regazo, porque voy a cuidar de ti, te voy a esconder en la hendidura de la peña. Mire todo lo que podemos sacar de estos versículos. El plan redentor de Dios estaba formado antes de crear al ser humano. O sea, nuevamente, Dios lo sabe todo. Dios siempre tuvo en control. O sea, Dios no activó su plan redentor como un plan de contingencia cuando la serpiente hace caer a Eva y subsiguientemente Eva hace caer a Adán. Dios no activó su plan B o su plan C o el plan A, porque el plan cero no funcionó, que era que el ser humano se mantuviera portándose bien y nunca haya que redimirlo. No, ese plan siempre estuvo. De hecho, como empezamos, así es que vamos terminando, ¿verdad? Esta enseñanza de hoy. Dios, su plan redentor, lo había preparado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, si fue antes de la fundación del mundo, fue antes de que estuviera el ser humano. Entonces, desde antes de que hubiera un ser humano, o sea, que no había quien pecara porque no había ser humano, ya Dios había pensado cómo iba a perdonar y a limpiar al ser humano. Inclusive, antes de la cruz, dice que el Cordero, Cristo, había sido ya inmolado. Él había sido ya sacrificado antes de la creación del mundo. O sea, esto mientras más usted lo analiza, más se puede llegar a enredar. Pero es así, hermano. Dios siempre tuvo en su mente relacionarse con el ser humano. Y lo creó para eso. Por un tiempo el ser humano caminó derecho. Adán señoreó sobre toda la creación. Tuvo un tiempo solo, no sabemos cuánto. Luego Dios ve que el hombre está solo y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y de su costilla crea a la varona, así dice Génesis, a la varona, a la mujer, a Eva, para que le hiciese compañía. Luego, usted conoce el resto de la historia, el ser humano cae, el ser humano peca en desobediencia a Dios. Pero desde antes de Dios haber creado el ser humano, ya Dios tenía eso, su plan orquestado, planificado, estructurado, lo cual me deja ver y me deja entender, Dios no improvisa. Yo quiero que usted, ¿verdad?, oyente que nos sintoniza, entienda, Dios no improvisa.
Usted no es un accidente, usted estaba en la planificación de Dios, usted estaba en el plan de Dios, usted estaba en el corazón, usted estaba en la mente de Dios. Si todas las almas, como dije ahorita, son de Él, quiere decir que todos salimos de Él. O sea, que Él tiene control, Él tiene dominio, Él tiene potestad de su alma. Y el alma es lo que vivirá en la eternidad con el Señor. O sea, que vale la pena nosotros cultivar una relación con Dios en el espíritu, pero también en el alma. O sea, que usted no solamente vive una vida espiritualmente sana en el sentido de que no peque, se porte bien, lea la Biblia, se congregue, predique que Cristo murió, salve almas para Cristo. Eso es muy bueno. Pero el alma, las profundidades del alma son lo que nos hace experimentar la vida de Dios. Por eso es que David conocía que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Claro que sí. O sea, racionalmente, lo cual podemos decir, ¿verdad? En la carne. O sea, que usted en la carne, porque usted va a la iglesia en la carne. O sea, en el sentido de que usted arrastra su cuerpo para ir a la iglesia a adorar a su Dios. Usted, el acto físico de arrodillarse o de sentarse o de pararse y levantar las manos y adorar el nombre de Jehová, usted lo realiza físicamente. Ahora bien, pero en el espíritu usted adora a Dios. Pero el alma, esa es la que se eleva. El alma es la que irá al cielo y vivirá en la Nueva Jerusalén junto con Cristo como Rey. El alma es la que se eleva o la que se reduce. Cuando usted vive una vida no tomando en consideración nada de lo que Dios demanda de nosotros, usted en su alma, usted se degrada. Tal vez usted mantenga el mismo rango, la misma posición ante los hombres, aparentemente, pero delante de Dios su alma es como que ha bajado de nivel. Pero asimismo el alma busca elevarse. Cuando Cristo dice, y ya voy terminando, cuando Cristo dice, es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, está queriendo decir, su alma está buscando la salvación. Ahora bien, la manera de usted recibir la salvación es por medio de mi sacrificio. No hay buena acción que usted haga o que provoque que Dios lo salve. O sea, no hay ni una buena acción, ni una. Puede nombrarla desde A hasta Z, ninguna acción. Pero, por medio del sufrimiento, por medio de las dificultades de esta vida, si usted, ¿verdad? No olvidemos que Dios se nos ha revelado como maestro por medio de la figura de Jesucristo. Uno de los títulos que más se utiliza para el Señor Jesús en los evangelios, ¿verdad? Que nos habla de su vida físicamente aquí en la tierra, es Rabí, Raboni, maestro. ¿Por qué? Porque Dios se quiere relacionar contigo, pero no es solamente porque sí, es porque te quiere enseñar. En este viaje, en esta peregrinación, en esta recorrido por este mundo terrenal que nosotros, ¿verdad? Pasamos, nosotros, ya dije, ¿verdad? Que Dios quiere relacionarse con nosotros, que lo conozcamos más, pero también que tu alma suba de nivel. O sea, que tú eleves tu conciencia, como dije la última vez que estuve sentado en estos medios, que tú eleves tu conciencia y que entiendas, ¿verdad? Porque cuando tú vas elevando tu conciencia, cuando tú te relacionas con Dios y le vas pasando las pruebas con Dios ¿verdad? Usted va subiendo escalones, usted va subiendo de nivel, no solamente espiritualmente, ¿verdad? Lo cual te puede hacer
que otra jerarquía de espíritu te ataque, o que otra jerarquía de ángeles se relacione con, ¿verdad? Venga a tu encuentro, a tu defensa, o que otro nivel de dones se te active, se te manifiesten, o que los dones que ya tienes te suban de nivel, ¿verdad? Para la obra de Dios. O sea, no solamente espiritualmente, sino en su alma. Si el alma no fuera importante, David no hubiera dicho, alma mía, alaba a Jehová. O sea, el alma alaba a Jehová. El alma se relaciona con Dios también. El alma va subiendo de nivel. Lo que subirá al cielo será su alma. Y esa alma está buscando llegar al cielo con el diseño de las cosas que ya estaban escritas en el libro de Dios, el libro de las memorias, el libro en el cual inclusive su nombre está escrito si usted llegará a alcanzar la salvación. ¿Cómo, verdad? En ese rollo de la predestinación, ¿cómo sabemos si seré o no seré salvo? Sencillo. Si usted tiene a Cristo, usted tiene al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios le da testimonio a tu espíritu que eres salvo. That's it. Pero ¿cómo saber el que sí, el que no, si me voy a perder más adelante o si me voy a dañar? Usted tiene libre albedrío, usted tiene una libre voluntad, ¿verdad? Ahí nos sabemos un poquito del calvinismo, pero como quiera, seguimos creyendo que Dios tiene el control, lo tuvo y lo tendrá, y que nosotros tenemos una responsabilidad de caminar derecho, porque cuando tú vas conociendo la luz, o sea, vas conociendo la palabra de Dios, que es la que te abre los ojos, te tumba las escamas y te hace ver qué es lo que Dios demanda de ti, no solamente moralmente de portarte bien, sino qué es lo que Dios demanda de Dios tiene un propósito. Hay personas que han cumplido moralmente todos los códigos habidos y por haber. Todos los códigos. Dan limosna, son desprendidos, ayudan a los pobres, son personas amables, cortés, ayudan a cruzar a la viejita, ¿verdad? Que quiere cruzar por la marginal. O sea, son personas moralmente correctos. Pero Dios tiene un propósito con ellos y ellas más elevado, y ellos y ellas no están caminando en ese propósito. Eso Dios quiere sacarlo de tu vida. Dios quiere, ¿verdad?, que el propósito que Él determinó para ti desde antes de la fundación del mundo, tú vengas a este mundo y lo cumplas. ¿Por qué? Porque eso elevará, eso te elevará, eso elevará tu alma para que, ¿verdad? No es un secreto, la palabra de Dios enseña que en la eternidad se nos dará según sea el pago de nuestra obra. Tal vez usted fue salvo, pero tal vez usted desobedeció a Dios en el tiempo que Dios tenía determinado para usted, para que usted realizara ciertas cosas. ¿Cómo podemos hablar de un ejemplo de eso? El rey Ezequías, ¿verdad? Dice que él enfermó. Y Dios envía al profeta Isaías, hijo de Amós, a que le diga, básicamente, prepara tu asunto, arregla tus cosas porque te vas de este mundo. Así te ha dicho Jehová. Vas a enfermar, te vas a ir y eso es todo lo que vine. Buenas tardes. Hasta aquí mi parte, el Señor les bendiga. Luego el rey se vira a la pared y dice, Jehová, mira en tu libro si realmente, estoy parafraseando, es justo que yo me vaya ahora. No me dejen morir así. Y el mismo profeta que acababa de darle la palabra va a donde Ezequías y le dice, así te dice Jehová, te añado 15 años de vida. ¿Hasta qué punto eso fue predestinación? ¿Y hasta qué punto eso fue Dios honrando, ¿verdad? Como la parábola del juez y de la viuda y el juez injusto, honrando la insistencia del rey. ¿Hasta qué punto? No tenemos tiempo hoy para discutirlo a profundidad, pero yo creo que incluye ambos. Dios le dicta sentencia de que ya hasta ahí llegó su vida, de que ya estaba a punto de irse. Pero Dios conocía el corazón de Ezequías y también sabía que él no quería morir. Pero Dios había determinado una línea de su tiempo. Cuando usted estudia qué pasó en esos 15 años de vida que Dios le añadió, usted se da cuenta que Ezequías, buscando ser el más friendly, el más amigable, el más amistoso, recibió a los siervos del rey de Babilonia en el palacio. Y esos mismos siervos que él recibió, más adelante Dios le dice, por cuanto recibiste
a los siervos del rey de Babilonia en tu palacio y en el templo, te falló la malicia. Y como te falló la malicia, en ningún momento yo quería que esos incircuncisos entraran a mi templo. Por tanto, esos espías, porque eran espías, son los que van a venir y se van a quedar con mi pueblo. Y así terminó pasando. Esa visita aparentemente cordial, aparentemente diplomática de Babilonia, eran ya que estaban escaneando el terreno. Dice que el rey le enseñó todo. Le enseñó todo, los tesoros de la casa de Dios. Y tristemente, ellos luego, más tarde, invadieron Judá e Israel. ¿Qué te quiero llevar con esto? Dios tiene unos tiempos trazados. Pero dentro de esa soberanía y ese control que Dios tiene, nosotros tenemos un corazón, al igual que Dios tiene un corazón, ¿verdad? Que el Espíritu Santo lo escudriña. Y en ese corazón está nuestra voluntad. Dios sabe los deseos de tu corazón. Y a veces, Cristo lo enseñó, a veces si ese deseo ya se convierte en un clamor delante de Dios, aún Dios sabiendo que te va a hacer daño, Dios te lo puede conceder. ¿Por qué? Porque generalmente los que piden según sus deseos y no según la voluntad de Dios, no se han elevado lo suficiente, su conciencia, su conciencia tanto almáticamente como en el espíritu, no se ha elevado lo suficiente para conocer el carácter de Dios. Y es que Dios todo lo que haga va a ser con un propósito para traer gloria a su nombre y para que el ser humano se relacione con él. Por lo tanto, Dios tiene el control, Dios todo lo sabe, y como dice Jeremías 29:11, termino leyendo esto, siempre que hablemos de predestinación y de que Dios lo sabe todo y lo puede todo, tenemos que hablar de este versículo. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos de bien para darte paz, y por medio de muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios, pero también tendremos momentos de regocijo, porque si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a estar pasando unos breves anuncios de lo que será el taller intensivo de Sanidad Interior y Liberación 1, el cual los recursos serán nuestro pastor Edgar Joel Colón Casillas y nuestra pastora, la doctora Angelín Marie Andrade Santos, el sábado 31 de agosto, desde las 8 de la mañana. Se estarán hablando diversos temas acerca de lo que es la salud emocional, la inteligencia emocional y las relaciones, la sanidad en las relaciones interpersonales. Usted no se lo puede perder. Es justo, necesario y es para la gloria de Dios. Seguimos con los anuncios. Tenemos nuestro Islanders Christian Camp Meeting 2024 Talita Kumi. Este campamento, ¿verdad? Dedicado a toda la iglesia en general, pero que está mayormente dirigido a los jóvenes. Van a ser 3 días de puro fuego, gloria y poder, 25, 26, 27 de octubre. Y los recursos serán ministros de la casa. Estará en la alabanza nuestra hermana Delma Rodríguez, nuestro pastor Edgar Joel Colón Casilla, la pastora Angeli Andrade, su servidor, pastor de jóvenes Gilbert de la Cruz, la pastora Keisha Morales, pastora Maribel Gutiérrez y anciana María Angelis Villegas. No se lo puede perder, es libre de costo. Serán viernes, sábado y domingo, 3 días en los cuales celebraremos el 12º aniversario de nuestra iglesia, que son 12 años, dándole palo a las tinieblas y engrandeciendo el nombre del Señor. Nos quedan más anuncios. El encuentro de mujeres importante en septiembre. La temática será llenas de fuego. Los recursos serán nuestra pastora, la doctora Angeli Andrades, la conferencista Moray Moyola y la pastora Ceni Colón. Será el sábado 7 de septiembre de 2024, desde las 9 de la mañana, en la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Santurce, en la parada 24:30. Y como siempre, si tiene alguna información sobre estos eventos y sobre nuestro orden de culto, ¿verdad? Algunas dinámicas que se estén presentando en nuestra congregación, puede comunicarse al número de la bendición 787-306-3619.
Tenemos los viernes a las 8 de la noche, culto de jóvenes, se están dando buenos. Cada día somos más. Jóvenes apasionados, llenos de fuego, con unción y poder, que tienen hambre y sed del Señor. Y nuestro culto mayor de semana, los domingos a las 10 de la mañana, en los cuales nos reunimos todos como familia a adorar el nombre del Señor. Este ha sido su programa en la tarde de hoy, en la noche de hoy, Trascendiendo en Revolución. Dios les bendiga y hasta la próxima. 88.1 Inspira y Islanders Christian Church presentan Carolina, Tierra de Avivamiento, un evento de fe y esperanza para clamar a Dios por Puerto Rico desde Carolina. Sábado 5 de octubre, 7 de la noche, en la Plaza Pública de Carolina. En la música, Samuel Hernández con banda en vivo, Los Pleneros de Fuego, Angelis Andrades y Juniel Sánchez. Y en el mensaje el pastor Edgar Joel, un evento libre de costo. Trae tu sillita de playa y ven con toda tu familia. Sábado 5 de octubre, 7 de la noche, Plaza Pública de Carolina. Te invita Nissan GS Motors de Río Grande. Para más información, 787-306-3619. 787-306-3619.